de las cuanas. Entonces, las cuanas por el examen. Los límites óseos son los. Los límites óseos son el Böhmer por el medio. Aquí el Böhmer por el medio. El Böhmer. Vamos a abrir nuestro amigo Luton. El Böhmer medianamente, el inferior es para ti. ¿Dónde están las cuanas? Identifique las cuanas. Vamos a ver el cráneo, anatomía aplicada, ¿se va? Igual es para perder algo otra vez. He llegado. Aquí está el palatino. Todos identifiquen las cuanas, uno por uno. Excelente, esa misma es. El palatino, el fenoide, Alam mayor, ¿no? Bienvenidos, adelante. Y el Böhmer. ¿Es Alam mayor de los Sí, bueno, el ala mayor es el techo, es el techo. O sea, el ala mayor puede ser. Es correcto, tal cual. O sea, esta es la fosa craneal media, que está en la línea limitante anterior, y línea limitante posterior. Delimita fosa craneal anterior, fosa craneal media, fosa craneal posterior. Entonces, este es el ala mayor de los fenoides, es la más grande. El ala menor es esta chiquitica, que ayuda a conformar las apófisis crinoides anteriores. Entonces, si nos vamos a una vista exocraniana, a verlo en vivo directo. Entonces, apófisis palatina del maxilar, ¿no? Derecha e izquierda. Apófisis, este sería lo del palatino, la lámina horizontal, derecha e izquierda. Evidentemente ayuda a conformar el límite de las cuanas, ¿lo ven? Estas son las cuanas, que es la estructura ósea o la abertura ósea posterior de la fosa nasal. Cuanas. Que cuando está en la mucosa, evidentemente comunica la fosa nasal con la nasofaringe, porque la faringe se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Lo vamos a ver en digestivo. Entonces, el Böhmer está a nivel medial, se articula entonces con el cuerpo del efenoides, específicamente con el cuerpo, no con el ala mayor. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo más medial, y las alas se extienden hacia la lateral. Entonces, Böhmer es el límite medial de las cuanas. Inferiormente, porque esto es inferior, vean, los dientes se proyectan, las arcadas dentarias, hacia la cauda, hacia el inferior. Porque si estamos a nivel de una visión anterior del cráneo, esto es superior, esto es inferior. En la vista exocraniana, esto sigue siendo todo inferior. Mientras más vaya hacia acá, es inferior. Estamos viendo el individuo de esta forma. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. O el modelo anatómico. Entonces, tenemos Böhmer a nivel medial. Inferiormente los huesos palatinos. Superior lo ayuda a conformar el cuerpo del efenoides. Y también parte de los procesos pterigoides. Profe. Lateral netamente, pterigoides. Estas son las apófisis pterigoides, ¿lo ven? Que forman parte del efenoides y se proyectan hacia abajo. Tiene una lámina medial, lámina lateral. Y una fosita pterigoidea, que es esta. Lo quito. Entonces, las cuanas se ven por debajo, no se lo olvide. Por arriba no. Si tenemos una vista locraniana, yo no veo cuanas aquí. ¿Sí? Profe, una pregunta. La anterior vista es exocraniana de la base, ¿verdad? Es correcto. La vista exocraniana de la base. Porque si le dijera la vista exocraniana de la bóveda craneana, sería esta. Adentro. Exocraniana sería esta. Endocraniana sería esta. Bueno, y adelante. Entonces, ¿lo tenemos? Pregunta de examen de cráneo. Hendidura femoral superior va por el examen. Agujero óptico va por el examen. Silla turca va por el examen. Las cuanas va por el examen. Sorteo por debajo. No, son las apófisis estiloides. Estiloides. Son estas, ¿verdad? Es correcto, las puntiagudas. Entonces, bueno, que lo diga, que presentó, ¿te acuerdas del examen? Cuanas. Sí, totalmente. Y nadie sabía qué era. ¿Verdad, chicos? Entonces, es por debajo, recuerden eso. Constituye evidentemente la comunicación de la fosa nasal
con el sistema digestivo. Podemos pasar Donatello para que todos los vayan observando. Muy bien, entonces, ¿qué más? Seguimos con cráneo. Las uniones suturales vamos a echar. ¿Sí? Las uniones suturales de la bóveda craneana vamos a echar. Terión, anterior, bregma y lambda. Vamos a echar. Y las suturas que ayudan a conformar. Uniones suturales se llaman. Son articulaciones tipo fibroso. Las uniones suturales son fibrosas. Sin artrosis, por ejemplo. Es correcto. Son fibrosas, también conocidas como sinartrosis. Sí. Sin fibrosas. Sí. El conducto supra e infraorbitario se va a apuntar. ¿Por qué? Porque, como hemos conversado, por allí pasan las ramas del nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. A nivel sensitivo, le da la sensibilidad a la cara, a la fascia. Entonces, agujero supraorbitario e infraorbitario, B1 del nervio trigémino, B2 del trigémino, o rama orbitaria, rama axilar. Tiene una relevancia. Adelante. ¿Cómo se llama cada uno de los donde pasan los nervios? El infra. Está el supra, está el infra y está el mandibular. Gracias. Que evidentemente ya estaría en el cuerpo de la mandíbula en este caso. ¿Por qué son tan importantes? Porque son muy dolorosos el examen físico. Cuando uno examina a un paciente y le palpa más o menos cercanos al orificio y le duele, hace uno el diagnóstico automáticamente de la neural del trigémino. Y el dolor es un dolor muy intenso, muy alto, un dolor neuropático, un dolor localizado, punzante, como si fuese el dolor de una muela. Los nervios duelen mucho. Entonces, neural del trigémino, nada más con tocar al paciente, ya tiene el diagnóstico, el rol de diagnóstico. Nada más con saber anatomía. Las cosas craneales que son supraorbitarias. No, sería entonces anterior, medio y posterior. En la base del neurocráneo, el nervio internocraneal. Okay, pero lo que estoy diciendo eran los agujeros supraorbitarios. Ajá, agujero supraorbitario, infraorbitario y mandíbula. El infraorbitario también se llama maxilofacial, ¿verdad? ¿Señor? Maxilofacial, el infraorbitario. ¿También te dice nombre? Sí, también se le conoce como maxilofacial. Profe, que hay de la fosa pterigo-palatina. Ya vamos para allá, ya vamos a divertirnos. Ya pasando ese cráneo, vayan viéndolo por todos lados. Y después vamos a repasar la pterigopalatina. Esa es pregunta de examen. La pterigopalatina, el agujero esfenopalatino es pregunta de examen. Comunica la fosa nasal con la fosa pterigopalatina. Esfenopalatina. Hay que saber eso. Porque comunica la esfenopalatina. Sí, también. Ahorita repaso cráneo, vamos para tórax y vamos a ir directo al grano. Esto, así como el ahorita. Esfenopalatino. Correcto. Comunica. Fosa nasal con la fosa pterigopalatina. Fosa nasal con la fosa pterigopalatina. Trigopalatina. Pterigopalatina. Apófisis de tiroides. Esa es la que está en el temporal, ¿no? ¿No está en el temporal? Profe, la apófisis de... ¿cómo se llama? Apófisis de tiroides. ¿Ese es el temporal, no? ¿O del esfenoide? Es del temporal. Ah, sí. La apófisis estiloide, ¿verdad? Forma parte de la porción horizontal que evidentemente se pierde hacia la cábula o hacia el inferior del hueso temporal. También conocido la porción temporal. ¿Qué otro nombre tiene? ¿Qué pregunta de examen? Peñasco. Ah, sí. Acuérdense, peñasco es la porción horizontal del temporal y la porción vertical o escama del temporal se llama escama. Porción vertical se llama escama. ¿Quién no tiene porción horizontal? El parietal. Ojo. ¿Quién tiene 8 huesos a nivel del cráneo? La bóveda craneana. 8 huesos. 2 parietales, 2 temporales, el esfenoides, el etmoides. ¿Cómo le falta? El occipital. Ah, sí. Eso no. ¿Y el etmoides? El temporal horizontalmente también se le conoce como peñasco. El peñasco. ¿Cuál no tiene horizontal? El parietal. El parietal es netamente una escama. Son 2 escamas. No tiene porción horizontal.
estaba diciendo algo de las apófisis estiloides. Sí, que ellas entonces emergen del peñasco. Eso es cierto. Ya va, profe, que era lo que no tenía el temporal. Lateral. Lo que acaban de decir. Del temporal, que lo que acaban de decir. Que No, el tenía parietal. No es el parietal. Ah, no, El parietal no tiene porción horizontal. Ok. Muy bien. Vean, el arco cigomático lo pregunta. Se forma entre el hueso malar, también conocido como cigomático, y el temporal. Forman esa asa. De mandíbula, el agujero mandibular, que se encuentra en la rama ascendente de la mandíbula. Esto lo tenemos aquí. Línea miloidea, pregunta de examen. ¿Qué es esta? Explícame. Línea miloidea es esta, muchachos. Ya está aquí. ¿Por qué se llama miloidea? Porque se inserta el músculo miloidea, ¿sí? Que ayuda a formar el piso de la boca. Línea miloidea. Está por dentro de la mandíbula. Vean cómo se observan acá el fenoides con sus apófisis pterigoides. Muy bien. Entonces, repasemos la fosa. Que la fosa pregunta de examen. Fosa temporal es toda esta que se delimita por la línea temporal superior. Aquí se inserta el músculo temporal y ese es uno de los músculos principales masticatorios. Porque él se origina aquí, temporal. Vamos a verlo otra vez. Ahí está. Vean cómo se inserta el músculo temporal. Se origina todo. Y él se va a insertar en la apófisis, en la apófisis coronoide de la mandíbula, ¿verdad? Y evidentemente va a ayudar al ascenso de la mandíbula y también a la apertura mandibular y el ascenso. Pero cuando se contrae, entonces la mandíbula hace así. Y ya la oclusión es el macetero. Aquí no se ve, vamos a ver. Vamos a darle más. Ahí está, ¿eh? El macetero, que va desde el asa cigomática hasta el ángulo de la mandíbula. Y evidentemente esta, cuando se contrae, disminuye su longitud y entonces hace que la mandíbula ascienda y tenemos oclusión. También la esterilización un poco. Pásale de nuevo. Siga viendo. Muy bien. Entonces, muchachos, de la fosa temporal, recuerden, se inserta el músculo temporal. Toda la inserción de la línea temporal superior. Hay dos líneas, superior e inferior, pero eso no es pregunta de examen. Lo que tienen que hacer que la fosa temporal está en la cara lateral del cráneo visto por fuera, por el exocráneo. Ahora, la fosa infratemporal. ¿Cuál es el límite entre la fosa temporal y la fosa infratemporal? Ustedes vieron la musculatura en los oblicuos y los rectos, nivel del cuello posterior. Pregunta de examen. Ponte ahí una vez. Pregunta de examen. Los músculos rectos y oblicuos de la musculatura profunda del cuello o cervical a nivel posterior. Eso es pregunta de examen. De la musculatura. Pregunta de examen, el trígono suboccipital, que se ayudó a formar gracias a eso. Ya, profe, ¿y la anterior? Músculos rectos y oblicuos de la musculatura. Rectos y oblicuos de la musculatura profunda del cuello, principalmente posterior. Esto lo van a preguntar. ¿Cuál es el oblicuo superior, oblicuo inferior, recto mayor y recto menor? No. Bueno, no, ¿verdad? No. Ah, bueno, perfecto. Hueso, articulación y generalidad. Se me adelanta un poquito. Gracias. Pero en generalidades así, profe, que sí, de miología, ¿qué no pueden preguntar, pero de generalidades? Todo. De generalidades, les van a preguntar, entonces, ¿cuál es voluntario? ¿Cuál es voluntario? Ese es el principio. O sea, ¿cuáles manejamos a nuestra conciencia y cuáles no? Lo que manejamos a la conciencia es un músculo esquelético estriado. Profe, ¿cuál es que era la que era una cosa amarilla y una roja? No, eso lo van a preguntar sí o sí. Eso es seguro. Recuerden, Amarilla y roja. producción de células sanguíneas, hematopoiesis, medulosa roja, la amarilla es grasa, se llama amarilla porque tiene mayor porción de grasa. Y las células madres, que se llaman de conjunto, si queremos ser específicos, se les conoce como pluripotenciales, totipotenciales y multipotenciales. Eso va en histología, que son las líneas celulares. Cómo se forman las glóbulos rojos, la línea eritropoiesis.
poyética, la línea linfopoyética y la línea trombopoyética. Entonces, básicamente, recuerden que dentro de los huesos se forman las células de la sangre. ¿Y quién se encarga de eso? La médula ósea roja. ¿Sabes? ¿Ustedes pueden saber? Porque la función evidentemente es importante, porque nos ayuda a entender las neoplasias malignas que pueden emerger en esas zonas, los linfomas, no tanto linfomas sino las leucemias, linfoides, mieloides. Bueno, a grosso modo tenemos la línea linfoide y mieloide y eso se subdivide. Entonces nos ayuda a entender patologías, entonces es importante recordar. Bueno, seguimos repasando entonces. La fosa temporal llega hasta el arco cigomático. El arco cigomático por abajo es la infratemporal. La infratemporal se delimita lateralmente por la mandíbula. ¿Ven? Es la pared lateral. El techo realmente se continúa con la temporal. Temporal, infratemporal. ¿La fosa? Infratemporal. Fosa temporal por arriba. Infratemporal, desde este arco hacia abajo ya es infratemporal, pero vamos a meter una infratemporal, vamos a meterla. Infratemporal, este espacio que tenemos aquí. ¿Ven? Estamos dentro de la infratemporal, tenemos por fuera la mandíbula. O sea, yo estoy metido aquí adentro, donde está el lápiz, donde está el señalador, estamos nosotros, ¿ven? La mandíbula es el límite lateral. Si vamos por arriba, se comunica abiertamente con la fosa temporal que debería estar aquí arriba. Y la parte medial, ¿qué tenemos? Medial en los cráneos, que tenga el cráneo. La parte medial tenemos la hendidura esfenomaxilar, por ejemplo. Hendidura esfenomaxilar. Acá adentro es la fosa infratemporal, a grosso modo. Si seguimos por dentro del arco cigomático hacia arriba, llegaríamos a la fosa temporal. Entonces, la fosa infratemporal está por debajo del temporal. Tiene por fuera la mandíbula. Por delante tendría el maxilar. Y medialmente tenemos la apófisis pterigoides y el maxilar. Y aquí tenemos una entradita. Apófisis pterigoides, maxilar. ¿Esa hendidura cómo se llama? Hendidura esfenomaxilar, producto examen. Es la comunicación entre la fosa infratemporal y la fosa pterigopalatina. Fosa infratemporal, fosa pterigopalatina. ¿Eso es qué? Hendidura esfenomaxilar. ¿Por qué? Porque el esfenoides y el maxilar ayudan a debilitar Oral y pterigopalatina. Lo tenemos espacialmente. Fosa Atrás, temporal. no, Fosa infratemporal es esto, ¿eh? Está por debajo del arco y este es el límite externo lateral. Y la cara medial de la fosa infratemporal, que es toda esta, tendríamos el maxilar y el esfenoide, específicamente el proceso pterigoides. Pterigoides. Esfenoides. Orificios alveolares posterosuperiores, producto de examen. Porque por allí entran los nervios dentarios, producto de examen, que van hacia la arcada dental superior. Van a todas las cavidades alveolares a dar inervación a cada pieza dental. ¿Cómo se llaman? Orificios dentarios posterosuperiores, también conocidos como orificios alveolares posterosuperiores. ¿Cómo se llama, profe? Lo que dijo de alveolar. Los orificios. Las apófisis alveolares y cavidades alveolares. O sea, básicamente es los huecos donde van los dientes. Son las cavidades alveolares. Y las apófisis son las emergencias que hay aquí entre cada fosa, ¿ven? Apófisis. Que esa es la apófisis alveolar. Exacto. O sea, esto no lo va a preguntar, pero es el nombre correcto anatómico. Entonces, básicamente son las estructuras que van a albergar las piezas dentales. Entonces, recuerden, vean, fosa temporal, fosa infratemporal. El límite medial de la fosa infratemporal es maxilar y proceso pterigoide. Y evidentemente
la hendidura por la cual vamos a entrar hacia la fosa perigopalatina. ¿Dónde está el cráneo? O sea, fosa temporal, fosa infratemporal, será este espacio. Vean, el señalador está justo en la fosa infratemporal. ¿Cuál es el límite anterior de la fosa? Maxilar. Límite superior, una parte es aérea que comunica con la fosa infratemporal, la otra es el ala mayor del efenoide. Vean, efenoides, ¿sí? Efenoides, ¿lo tenemos? El límite medial, ¿por qué medial? Porque esto se acerca a la línea media, ¿cierto? Todo lo que se acerca a la línea media es medial, primera clase. Medial, la apófisis pterigoide y el maxilar también. Límite posterior es libre, realmente no tiene nada por atrás. La fosa. Las tiroides son maliciosas, tratadas para atrás. Pero hay que buscar la pregunta. Entonces, la fosa infratemporal es el medio para poder ingresar a la pterigopalatina. Fosa infratemporal, donde está la cabeza del cursor, es la hendidura esfenomaxilar, ¿lo ven? ¿Lo vieron? Otra pregunta de examen. La hendidura esfenoidal inferior comunica con la cavidad orbitaria. Pregunta de examen. Hendidura esfenoidal inferior, realmente se le conoce también como esfenomaxilar. Hendidura esfenomaxilar, ¿cómo se llama? Vean, la hendidura esfenoidal inferior o menor, también se le conoce, comunica la fosa infratemporal con la cavidad del ojo. ¿Ven? Esto va a contar. Comunica la fosa. ¿Comunica qué? La fosa infratemporal con la cavidad orbitaria. ¿Sí lo logran ver? ¿Ven ese hueco? Por ahí pasa también otra serie de nervios. Por ahí pasa el nervio infraorbitario también, una rama. La hendidura esfenoidal inferior, también conocida como hendidura esfenoidal maxilar. Esfenomaxilar también se le llama. Esfenomaxilar. Lo que pasa es que hay dos esfenomaxilares en anatomía. Esa, ¿por qué? Porque vean aquí, esto es maxilar y esto es efenoide, ¿sí? Aquí está el periodo, ¿ven? Ala mayor del efenoide, pulsión vertical. Entonces, el efenoide con el maxilar tienen otra hendidura que es la esfenomaxilar. Pero también, si nos ponemos a ver, la esfenomaxilar también es el nombre de la entrada hacia la fosa pterigopalatina, porque está el maxilar por delante y el profesor pterigoide por detrás. Y este huequito que tenemos aquí, mira, ya entra la fosa pterigopalatina, es la hendidura esfenomaxilar, también se la llama. Pero quiero que recuerden que la cavidad orbitaria se comunica con la fosa infratemporal. Entonces, hay una abertura para ella. Entonces, otra abertura que puede ser pregunta de examen sería el agujero oval. Comunica la infratemporal con la craneal media. ¿Sí? Porque si yo me meto por el oval, salvo la infratemporal. ¿Ven? ¿Tenemos? El agujero oval se El agujero oval comunica la fosa craneal media con la fosa infratemporal. Es el que estoy señalando aquí. No, ¿cuál no se va a ver? No se va a ver el redondo, porque el redondo el redondo tiene comunicación con la fosa pterigopalatina. Redondo, fosa pterigopalatina. Ya me metí aquí. O sea, la fosa pterigopalatina es la calle ciega, es donde termina de llegar a nivel medial desde afuera hacia adentro el espacio. Es una calle ciega, hasta ahí llego. ¿Y cuál es la pared de la calle ciega? El palatino. El palatino. ¿Bien? El hueso palatino, específicamente su porción vertebral